Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tutorial de Meta Ads. Este es el tercer vídeo de una saga en la que tratamos todos los pilares del e-commerce, desde tasa de conversión, email marketing y anuncios. Entonces vamos a empezar, que no vamos a perder el tiempo. Y bueno, básicamente, ¿de qué va a tratar este vídeo? Este vídeo va a ser un tutorial de Meta Ads donde voy a enseñar paso a paso cómo crear campañas desde cero para atraer tráfico cualificado a tu web y generar ventas siendo rentables desde el minuto uno. Entonces, ¿por qué deberías de ver este vídeo? Este vídeo es para fundadores que tengan redes sociales o que crean que el contenido orgánico va a ser clave para crecer en 2025 y esto es súper importante de cara a los creativos que veremos más adelante. Fundadores que ya tengan un producto validado, es decir, es súper importante que antes de ponerte a lanzar anuncios, lo primero que hayas visto los vídeos anteriores para poder tener bien toda la estructura de conversión con experiencia de usuario y con email marketing, y lo segundo, que tengas un producto validado, que ya lo tengas validado y no me vale que pues, lo haya comprado algún amigo tuyo o familiares, porque eso no es tener un producto válido y por lo tanto no vas a ser rentable con los anuncios. También es para fundadores que no tengan problemas de conversión, como te he comentado anteriormente, ¿vale? Los problemas de conversión se solucionan con experiencia de usuario ágil y viendo el vídeo que tengo en mi canal de conversión. Cómo generar más visitas en ventas se llama. Entonces, si tienes todo eso bien, perfecto, quédate en el vídeo. Yo lo que quiero conseguir, mi objetivo es que pases del punto A al punto B y sea rentable con tu tienda online en el largo plazo, viviendo la vida que quieres y trabajando para ti. Entonces, antes de empezar, si quieres acceso a este documento donde te explico paso a paso cómo generar dinero con Meta Ads, si quieres también acceso a mi checklist para conseguir una web que convierta al 2%, si quieres mi calculadora de conversión para e-commerce, plantillas premium de Shopify y custom liquids de conversión y mi tutorial completo de email marketing donde te enseño todo lo necesario para poder añadir un 40% de facturación por email marketing a tu e-commerce, en la descripción del vídeo te dejo el link de acceso. Solicitas acceso, respondes un par de preguntas y listo. Entonces, ¿por qué me tendrías que escuchar? Pues bueno, mi nombre es Javier del Ejido Contreras, soy experto en e-commerce. Empecé hace 5 años con una tienda online y desde hace 2 años estoy con mi agencia de marketing de e-commerce, donde trabajamos los pilares fundamentales de conversión, email marketing y anuncios. Y en este vídeo te traigo la estrategia que uso con todos mis clientes para poder escalarlos a 50.000 euros de facturación mes a mes. Entonces es súper importante tener clara cuál es la estructura de una campaña. Una campaña tiene tres niveles, tiene el nivel de campaña, el nivel de conjunto de anuncios y tiene el nivel de anuncios. Dentro del nivel de campaña vamos a lanzar un anuncio, lo vemos, vamos a crear un anuncio, podemos elegir los objetivos, que puede ser un objetivo de reconocimiento, de tráfico, de interacción de clientes, de promociones de aplicación o de ventas. Entonces simplemente ahí podemos elegir eso. ¿Qué más podemos elegir? Si el tipo de presupuesto va a ser CBO o Advantage Plus, que se llama CBO, se llama Advantage Plus o AWO, eso lo veremos ahora, ¿vale? Podemos elegir el presupuesto y la estrategia de puja. Luego, a nivel de conjunto de anuncios, podemos controlar la optimización del gasto, podemos elegir la segmentación, podemos elegir las ubicaciones que serán o broad o ubicaciones específicas, como puede ser pues en Instagram, puede ser en Facebook, puede ser en varios sitios, se pueden mostrar nuestros anuncios, ¿vale? Luego tendremos la parte de Pixel, que es la conexión que se hace entre Meta y la web, la landing donde lleváis el tráfico. Y luego por último tenemos el nivel de anuncios, que son pues al final los formatos y las creatividades. Y en función del objetivo de la campaña, pues algunas opciones de configuración pueden variar. Vale, entonces súper importante. Dentro de la estructura de una campaña, tres niveles. Estructura de campaña, estructura de conjunto de anuncios y estructura de anuncios. Dependiendo del presupuesto que tengamos, tendremos más conjuntos de anuncios o tendremos menos. Con poquito presupuesto tendremos una campaña con un conjunto de anuncios y con uno o dos anuncios. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que ver? Lo siguiente que tenemos que ver es cuándo usar un presupuesto Advantage Plus o CBO vs AO, ¿vale? Es lo que hablábamos aquí. Se puede elegir a nivel de campaña, podemos elegir el tipo de presupuesto. Y básicamente, esto lo que significa es cómo vamos a alocar esos recursos, cómo vamos a alocar esa inversión en anuncios. A nivel de Advantage Plus, de CBO, Campaign Budget Optimization, lo que va a pasar es que nosotros vamos a meter el dinero directamente a la campaña, ¿vale? Y la campaña va a elegir en función del algoritmo de Facebook, según pues esos anuncios que sean ganadores, cuál se lleva más o cuál se lleva menos en función del performance que esté teniendo, ¿vale? Esto lo hace todo automáticamente Facebook. Nosotros vamos aquí a nivel de campaña y meteremos el presupuesto directamente aquí. Y Facebook lo que va a hacer es que va a meter en cada conjunto de anuncios y en cada anuncio lo que crea conveniente en función del performance que esté teniendo. Luego tenemos la otra opción, que es la opción ABO, Ad Set Budget Optimization, y lo que pasa es que nosotros lo hacemos manualmente, ¿vale? No elegimos el presupuesto a nivel de campaña, sino que lo hacemos a nivel de conjunto de anuncios y ponemos el presupuesto que nosotros queramos. Por ejemplo, 10 a un conjunto de anuncios, 10 a otro conjunto de anuncios
y 10 a otro conjunto de anuncios. Entonces, básicamente estas son las dos principales diferencias, ¿vale? Advantage Plus lo elige Facebook, Adset Budget Optimization ABO lo elegimos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tenemos que utilizar cada una de estas estrategias? ¿Cómo elegimos cómo alocar el presupuesto? Pues en función del historial de la cuenta, ¿vale? Si tu cuenta no tiene ningún tipo de histórico porque nunca has tirado anuncios, yo empezaría con una campaña ABO, ¿vale? Porque la cuenta es nueva, no tiene suficientes conversiones y el algoritmo de Meta aún no está preparado porque no tiene la suficiente información para distribuir el presupuesto de la manera más eficiente posible. Ahora, si tienes más de 500 conversiones o ya tienes un píxel caliente en el cual hayas lanzado pues, muchísimos anuncios a lo largo del tiempo, sí que te recomiendo que utilices una campaña CBO, una campaña Advantage Plus. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook ya tiene suficiente información y por lo tanto va a poder alocar esos recursos de la manera eficiente con su algoritmo. También se recomienda, pues, normalmente cuando tengan más de 500 conversiones al mes. Pero vamos, por lo general, en las campañas Advantage Plus no solamente es a nivel de número de conversiones, sino también a nivel de tiempo de vida que tenga pues, ese píxel y el número de anuncios que hayas lanzado. No hace falta que sea solamente lo de 500 conversiones. Es simplemente pues, una referencia. Luego tenemos que mirar también según el presupuesto disponible. Si tenemos menos de 50 euros, nos vamos a ir directamente a ABO. ¿Por qué? Porque con un presupuesto pequeñito es preferible controlar la inversión asignando el presupuesto a cada conjunto de anuncios para que podamos nosotros detectar si esos anuncios están funcionando bien o no y podamos hacer esa fase de testeo, ¿vale? Si no, no vamos a poder hacer bien la fase de testeo que veremos en la siguiente etapa de este vídeo. Si tenemos más de 50 euros al día, podemos elegir o CBO o ABO. Si el presupuesto es de 50 euros al día, se puede utilizar ambas opciones. CBO funcionará mejor para distribuir el presupuesto en campañas escalables, mientras que ABO sigue siendo útil para hacer pruebas específicas o audiencias más pequeñitas. También, según estemos en la fase de campaña, ¿vale? Para hacer una fase de testeo, siempre vamos a utilizar Adset Budget Optimization. ¿Por qué? Porque directamente vamos a poner a cada conjunto de anuncios el presupuesto que nosotros queramos. Si queremos hacer una fase de testeo y directamente metemos a un Advantage Plus, lo que va a pasar es que Facebook vamos a meter a nivel de campaña 30 euros, pero Facebook va a alocarlo en el conjunto de anuncios como crea a nivel conversión. Por lo tanto, no vamos a tener suficientes métricas para poder saber si ha funcionado bien un conjunto de anuncios u otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final pues, Facebook va a elegir el conjunto de anuncios que mejor esté funcionando y le va a meter ese presupuesto. Entonces no nos va a permitir testear. ¿Qué pasa? Que luego a nivel de escalado podemos elegir o CBO o ABO. Una vez que se identifican los anuncios ganadores, se pueden escalar con CBO para que Meta optimice automáticamente la distribución del presupuesto, pero también se puede utilizar ABO, aunque normalmente siempre vamos a hacer el escalado con campañas CBO. El retargeting se puede hacer con ambos, se puede hacer tanto con CBO o con ABO. Si tienes diferentes audiencias de retargeting con tamaños similares, la opción de CBO, ¿vale? La opción de CBO puede ser una muy buena opción. Si hay audiencias muy dispares en tamaño o en valor, es mejor usar una campaña ABO. Entonces, hay que tenerlo claro. Si tenemos diferentes audiencias y un retargeting con un tamaño similar, CBO. Si hay audiencias dispares en tamaño o valor, mejor usar una campaña ABO. Entonces, cuando tenemos claro esto, lo siguiente que tenemos que ver es dentro del administrador de anuncios qué columnas tenemos que tener para ese administrador. Entonces, básicamente, yo os voy a dejar aquí la captura de pantalla de las columnas que yo tengo. No vamos a entrar demasiado en profundidad. Sí que deciros que hay varias que tenemos que crear, como es el Average Order Value, que es el valor de las conversiones de compra entre las compras, y el Gross Profit CAC, que ahora veremos más adelante también lo que es el Gross Profit CAC, pero os dejo aquí la fórmula para que lo podáis crear manualmente en el administrador de anuncios y que podáis configurar, pues si os metéis aquí y os metéis en columnas y en personalizar columnas, podéis meter en todo este lado toda la información de las columnas que nosotros utilizamos, ¿vale? Y podéis personalizar y crear una métrica personalizada, ¿vale? En función de pues, lo que os he dicho con estas fórmulas. Pero no vamos a entrar demasiado en detalle, simplemente en el documento del vídeo tenéis esta información, cogéis el documento y lo estructuráis de la misma manera para poder tener toda esa información y poder analizar el performance de nuestras campañas. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que ver? Pues una vez que tenemos claro el presupuesto CBO, presupuesto ABO, cómo tenemos que tener las columnas dentro de nuestro administrador de anuncios, lo que necesitamos saber es cómo hacer una investigación o cómo saber qué anuncios deberíamos de coger. Entonces, hay muchas formas de inspirarnos, ¿vale? Una forma que recomiendo es los anuncios que ya hayas creado, ¿vale? Ofertas que te hayan funcionado, formatos que te hayan ido mejor, ángulos que te hayan ido bien. Es importante pues que lo reflejemos en un documento para poder volver a reutilizar esos formatos y ir probándolos una y otra vez, año tras año.
También podemos utilizar los anuncios de mis competidores, tanto en tu propio nicho como en otros sectores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo podemos analizar nuestros competidores? Pues básicamente, Facebook tiene una biblioteca de anuncios en la que podemos entrar para poder analizar pues, nuestros competidores y los vídeos que están haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos que entrar aquí. Y bueno, por ejemplo, voy a buscar una empresa. Vamos a buscar una que hemos visto recientemente que se llama Mimarel. Entonces, vamos a ver los anuncios que están lanzando. Siempre importante, ¿vale? Si entramos aquí y ponemos el nombre, pues podremos buscar. Aquí podemos filtrar por anuncios activos y anuncios que no están activos. Se han lanzado 700 anuncios. Pero bueno, básicamente los anuncios que están activos, podemos ver qué anuncios llevan más tiempo. Si llevan bastante tiempo, significa que son anuncios ganadores, que han pasado una fase de testeo y están en una fase de escalado. Entonces, es súper importante tomar esa referencia, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, un anuncio que se lanzó el día 26 de febrero, bueno, en circulación desde el 27 de febrero, pero vamos a ver, en circulación desde el 26, del 26, del 26. Pero podemos ver anuncios que han estado activos bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, este anuncio está activo desde el día 18 hasta el día 26. Tiene bastantes días. Podemos determinar más o menos que ha pasado una fase de testeo y puede que ahora mismo lo tengan en escalado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es coger este anuncio, vamos a verlo y nos lo vamos a guardar para poder tocar unos ángulos o una forma similar de grabar y de esas creatividades. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir esto? Pues básicamente lo vamos a conseguir con el documento que os dejo en este esquema, ¿vale? Entramos aquí podéis entrar en el documento, este es el documento que utilizamos para trabajar con todos nuestros clientes y lo que hacemos es analizar pues esos problemas externos que tienen los clientes, problemas internos, deseos, motivaciones y falsas creencias para sacar los ángulos más potentes para poder hacer esos anuncios, ¿vale? En este caso lo hemos trabajado con una de nuestras clientas, Otilia Bridal, que está en el sector de zapatos y complementos de novia y básicamente pues hemos detectado que hay ciertos ángulos ganadores que son problemas como, por ejemplo, el hecho de que lo que experimenta físicamente la novia. El 80% de las novias terminan descalzas antes de la fiesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, coger ese ángulo ganador para poder luego hacer unas creatividades, ya sean distintos formatos de vídeo, de fotografía o de carusels. Luego, pues, por ejemplo, también podemos tener falsas creencias de que solo usaré esos zapatos una vez en mi vida, cuando a lo mejor esos zapatos los puedes utilizar para otros eventos, otras bodas o otras celebraciones. Entonces, pues podemos hacer también un ángulo que sea que ese zapato que te compras para tu boda, que son blancos, los puedes utilizar también para otras ocasiones y eso puede llegar a ser un ángulo ganador para poder vender nuestro producto. Entonces, pues básicamente este documento, ahí tenéis todo, problemas externos, problemas internos, lo podéis rellenar, ayudaros de ChatGPT, ¿vale? ChatGPT nos puede ayudar muchísimo con esta parte. De hecho, en el acceso a los documentos del vídeo, nosotros tenemos un prompt que os va a ayudar con todos los ángulos que podéis tratar para mejorar esta información, ¿vale? Para enriquecer esta información y poder tener constantemente ángulos ganadores para poder hacer vuestras creatividades. Entonces tenemos aquí el benchmark de ángulos de la competencia, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Cogemos aquí, anuncio ganador de Mimarel, entonces voy a darle a copiar enlace, lo voy a meter en mi Excel y voy a meter el contenido, tipo de contenido, competidor, pues va a ser Mimarel, plataforma, meta ads, formato vídeo, estilo de vídeo UGC, ángulo, pues enseña un producto, hook, hoy vengo a darte los motivos por los que te enamorarás de... Y luego pues tratar los puntos de dolor que tratan. En este caso, en este vídeo, trataba de cómo comprar fuera de España, mala calidad del producto, incomodidad, me resbalaré a la hora de utilizar ese producto, ¿vale? Porque pues, no tiene una suela deslizante y pasará de moda. Entonces, ¿cómo soluciona eso? Con propuesta de valor. Están fabricados en España, alta calidad del cuero, plantilla memory foam, suelo antideslizante, modelo atemporal, que es un fondo de armario, ¿vale? Con esto lo podemos trabajar para tener una perspectiva de cuáles son los ángulos, los hooks, los puntos de valor y la propuesta de valor que utilizan competidores para que vamos a hacer anuncios ganadores. Luego todo esto nos lo vamos a llevar a tierra con los ángulos y aquí lo que vamos a trabajar es pues esos puntos de dolor, esa propuesta de valor, hook, CTA y elementos de urgencia y escasez para lanzar esos anuncios. Y bueno, aquí os enseñamos un ejemplo de cómo nosotros pues, pedimos esos creativos a los clientes, ¿vale? Al final es un contenido UGC que a nivel de agencia no hacemos tanto, sino que dependemos un poquito del fundador para hacer ese contenido más orgánico, porque yo no me podría poner a, por ejemplo, vender unos zapatos de novia, porque no soy el público objetivo y no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, nos ayudamos de los founders para hacer ese tipo de contenido y así es como pues, les estructuramos los vídeos para que ellos nos lo graben. Y así es como pedimos los creativos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tareas a la semana, aquí tenéis pendiente, pues que cómo yo estructuraría para que semana a semana pues podáis coger esos anuncios, los reviséis, los metáis dentro del Excel, hagáis las creatividades y hagáis un reporte de esos datos. Y bueno, recomiendo que
encontréis 10 anuncios ganadores todas las semanas y mínimo hay 2 creatividades para ir entrenando al algoritmo y teniendo suficientes creatividades mes a mes para poder lanzar en anuncios. Entonces, una vez que tenemos esto claro, que tenemos claro el tema de las creatividades, lo siguiente que tenemos que ver, voy a bajarme esto por aquí, lo siguiente que tenemos que ver es entender los ángulos y qué testear primero, ¿vale? El ángulo es la perspectiva o enfoque que le damos al presentar un producto o un servicio para captar la atención del público, ¿vale? Entonces, vamos a ponerte un ejemplo de un producto que sea una silla gamer. ¿Qué ángulo podríamos tratar? Podríamos tratar un ángulo de la exclusividad, como por ejemplo la silla que usa Auronplay. Podríamos tratar un ángulo de comodidad, como puede ser diseñado para sesiones maratónicas de 8 horas de juego sin dolor. Ángulo de rendimiento, que te permite jugar mejor porque estás más cómodo en la silla, por lo tanto tienes una mejor postura para dar más rendimiento. O, por ejemplo, un ángulo del precio que un confort a cambio de una silla pro, pero sin gastarte una fortuna. Todos estos son ángulos que podemos ir tratando para ver pues, esos ángulos ganadores y luego escalar esos anuncios con esos ángulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que testear primero? ¿Vale? Antes de invertir un gran presupuesto en anuncios, lo primero que vamos a testear, como os he dicho, son los ángulos. No importa qué tan bueno sea el producto si el mensaje no engancha. Entonces, vamos a probar distintos enfoques, ¿vale? La silla de los streamers top como Auronplay, una comodidad extrema, rendimiento, precio. Vamos a tocar distintos ángulos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, ¿vale? Pues a nivel de campaña vamos a testear la silla gamer. Si tenemos mucho dinero, podemos testear directamente varios conjuntos de anuncios, ¿vale? Entonces probamos un conjunto de anuncios con el ángulo ganador de exclusividad de Auronplay y aparte de los ángulos vamos a testear los formatos, vídeo e imagen, conjunto del ángulo tecnológico, conjunto del ángulo de salud. Entonces, con esto, pues la fase de testeo, la fase de aprendizaje va a ser muchísimo más rápido porque al tener más presupuesto podemos testear distintos conjuntos de anuncios con varios ángulos que a la vez tendrán varios formatos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, oye, pues hacemos esto y vemos que el conjunto de anuncios del ángulo de exclusividad de Auronplay es el ganador, ¿vale? Este es el anuncio ganador, hemos validado ese ángulo de que a la gente le gusta la exclusividad de tener una silla de uno de los grandes del mundo de YouTube. Pero ¿qué pasa? Si estamos pelados de pasta, ¿cómo haría yo ese testeo? No vamos a hacer tantos conjuntos de anuncios, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una campaña, una estructura de una campaña con un conjunto de anuncios y ese conjunto de anuncios vamos a testear solamente un tipo de formato y varios ángulos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, 3 ángulos. El ángulo que hemos visto de Auronplay, el ángulo de la tecnología y el ángulo de la salud. ¿Cuál es la diferencia con esto? ¿Vale? Que aquí estamos testeando ángulos y formatos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente testear con el mismo formato, que será un formato vídeo, el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, ¿vale? Entonces, supongamos que ya los hemos testeado, que hemos hecho esa campaña de testeo, que siempre esas campañas de testeo, acordaros, ¿vale? Que una campaña de testeo es ABO, siempre lo vamos a hacer ABO. ¿Qué era ABO? Pues que elegimos nosotros el presupuesto a nivel de conjunto de anuncios, ¿vale? Importante que os quedéis con eso. Entonces, suponemos, ¿vale? Que ya tenemos el ángulo ganador. Entonces, el ángulo ganador es el de Auronplay y hemos hecho el formato vídeo. Vamos a hacer una campaña de testeo de silla gamer, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenemos que testear, ¿qué va a ser? Pues lo que vamos a testear es el formato, ¿vale? Hemos conseguido el ángulo ganador, entonces vamos a testear distintos formatos. Vamos a testear un formato vídeo, vamos a testear un formato fotografía y vamos a testear un formato carrusel, ¿vale? Entonces, el formato ganador ha sido el formato vídeo. ¿Qué será lo siguiente? Pues testear audiencias. Audiencia A, audiencia B, audiencia C. Todo esto se va haciendo así, ¿vale? Nosotros lo que recomendamos es empezar siempre por el ángulo, luego formato, luego audiencias y luego hay más cosas, ¿vale? Siempre esto es como una pirámide, va de abajo arriba. Primero testeamos los ángulos, luego el formato, luego las audiencias, el copy, títulos y colores. Entonces con eso hacemos la fase de testeo, ¿vale? Si tenemos poca pasta, lo que vamos a hacer es probar una campaña con un conjunto de anuncios y varios ángulos. Si tenemos más dinero, podremos probar distintos conjuntos de anuncios con distintos ángulos y distintos formatos para acelerar esa fase de testeo, ¿vale? Siempre es importante, dependiendo de tu presupuesto, pues acelerar o no la parte de testeo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la parte de los creativos, ¿vale? Los creativos son súper importantes. Entonces, os voy a dejar aquí 500 anuncios ganadores con las plantillas que yo utilizo para mis clientes en Canva. En este documento os metéis aquí en Canva y tenéis mis plantillas que podéis utilizar para hacer esos anuncios ganadores a nivel tanto de carrusel como a nivel de stories y a nivel de fotos, ¿vale? A nivel de vídeo no, porque lógicamente los vídeos son otro mundo y para los vídeos utilizamos pues lo que os hemos enseñado aquí, ¿vale? Con este documento y con la inspiración para los competidores, pero para a nivel creativo os dejo toda mi plantilla de anuncios estáticos en Canva que yo utilizo para mis clientes para llegar a esos 50.000 euros de facturación mensual.
Entonces, en la fase de escalado, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Vale? Lo que necesitamos saber para una fase de escalado es hacer una ingeniería inversa, ¿vale? El objetivo de acción para objetivo de resultados. Es decir, mi objetivo final va a ser, por ejemplo, obtener 10.000 euros de beneficio neto. ¿Qué es lo que necesito previamente para poder llegar a ese punto? Suponemos, ¿vale?, que queremos llegar a 10.000 euros de beneficio neto y estamos en España y el señor Papi Estado pues lo que hace es que nos quita un 50% de lo generado. Bueno, pues sabemos que necesitamos generar antes de impuesto 20.000 euros, ¿vale? Necesitamos generar 20.000 euros. Pero ahora, supón que de esos 20.000 euros tú solamente tienes un margen de beneficio del 20%. Es decir, solo uno de cada 5 euros facturados se convierten en beneficios. Entonces, para una facturación mensual necesaria para poder generar 20.000 euros de beneficio, con un margen de un 20%, necesitamos facturar 100.000 euros al mes. Necesitamos facturar 100.000 euros al mes. Entonces, las ventas necesarias para poder alcanzar esos 100.000 euros de facturación hay que calcularlas según cuántas unidades necesitamos vender cada mes. Dependiendo de tu average order value, ¿vale? Dependiendo de tu valor medio de pedido, tú vas a necesitar vender un número de unidades. Entonces, suponemos que necesitamos llegar a esos 100.000 euros de facturación para poder llegar a esos 10.000 euros de beneficio neto. Vamos a necesitar, si nuestro valor medio de pedido es de 100 euros, vamos a necesitar vender 1.000 unidades al mes para tener 10.000 euros de beneficio neto, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Si tenemos, vale, dependiendo de la recurrencia que tengamos, hay productos que tienen más o menos recurrencia, pero supongamos que tú ya tienes una base de clientes y el 30% de los clientes que tienes repiten, ¿vale? Pues necesitarás al menos, si necesitábamos 1.000 personas que compraran con el valor medio de pedido de 100 euros y tenemos una recurrencia del 30%, necesitamos conseguir el otro 70% que conseguiremos probablemente con anuncios, ¿vale? Entonces, necesitamos 700 clientes extra al mes que nos compren. Supón que tu coste de adquisición de cliente es de 20 euros, ¿vale? Pues si necesitamos 700 clientes nuevos y nuestro coste de adquisición de clientes es de 20 euros, vamos a necesitar invertir 14.000 euros al mes para poder llegar a ese objetivo de 10.000 euros de beneficio neto mensual. Súper importante que veamos esto, ¿vale? Entonces, hay que desglosar eso y entenderlo perfectamente, el objetivo de acción para el objetivo de resultados. Si quiero facturar 10.000 euros de beneficio neto, ¿qué es lo que tengo que hacer previamente dentro de mi negocio para poder llegar a ese objetivo, ¿vale? Entonces, sabemos que para lograr 10.000 euros netos tenemos que facturar 100.000 euros al mes, vender 1.000 unidades al mes, captar 700 clientes nuevos e invertir 14.000 euros al mes en publicidad. Lógicamente, esto se va a hacer poco a poco. El e-commerce no es una cosa que de la noche a la mañana te vas a hacer multimillonario. Pero para poder ir poco a poco, pues lo que tendremos que ir haciendo es invertir poquito a poquito, gradualmente, cada vez más. El primer mes invertimos 10 euros al día, el tercer mes 50, el sexto mes 100, el noveno mes 200, hasta llegar al mes 18, en el cual vamos a llegar al objetivo que nosotros nos habíamos puesto, que es invertir 466,66 euros al día, que lo que nos va a hacer es llegar a esos 14.000 euros mensuales que necesitábamos de inversión publicitaria para conseguir 700 clientes, conseguir 1.000 clientes de recurrencia mensual y poder llegar a esos 10.000 euros de beneficio neto mensual. Así que súper importante esto, tenerlo en cuenta, nuestro objetivo de acción para nuestro objetivo de resultado. ¿Qué acciones tenemos que implementar para poder llegar a esos resultados? Y súper importante controlar las métricas de average order value y coste de adquisición de clientes, ¿vale? Aquí os dejo un Excel de toma de decisiones de adquisición de clientes, podéis clicar y con esto pues todo lo que hemos visto aquí lo podéis desglosar para saber un poco en qué punto estáis, también en el documento del vídeo lo tenéis. Y lo siguiente que tenemos que ver es la filosofía de números que escalar, ¿vale? Que nuestra filosofía para poder escalar básicamente es poder pagar más que tu competencia. ¿Quién gana más en e-commerce? Pues para dominar el e-commerce no se trata solamente de vender más barato, ¿vale? Sino de la persona o el e-commerce que pueda pagar más por un cliente sin perder rentabilidad, ¿vale? Supón que estás en un sector no sé, de seguros y entra Allianz y tú tienes una empresa pequeñita. Allianz va a tener mucho más dinero que tú para poder pagar por un cliente sin perder rentabilidad. Entonces lo que va a acabar pasando es que él va a poder conseguir ese cliente a mayor dinero que tú porque su estructura es muchísimo mejor y por lo tanto pues te va a acabar echando del mercado. Entonces, para poder escalar, nuestro objetivo, nuestra filosofía va a ser poder pagar más por mi cliente. Entonces, quien más clientes tiene por volumen, normalmente va a poder escalar
mucho mejor y a un coste normalmente menor. Cuanto más clientes adquieras, más dinero vas a generar. Pero no solamente basta con vender más, sino también importa cómo escalas y a qué coste. Por ejemplo, 10 por más clientes es 10 por más dinero. Si dos marcas invierten lo mismo en ads y tienen el mismo rendimiento, la que pueda pagar más por cliente escala mucho más rápido, ¿vale? Entonces los costes de adquisición van en aumento, por lo que necesitan son estrategias sólidas para mantenerte rentable. También van a ser marcas que mejor cuiden de sus clientes, que tengan mayor retención y más lifetime value. No solo importa cuántos clientes consigues, sino cuánto tiempo se quedan esos clientes para ese lifetime value y lo que se van a gastar en tu empresa, porque al final los costes de adquisición están creciendo y la única forma de conseguir mantener ese coste de adquisición es poder pagar más por esos clientes. ¿Y cómo se consigue? Teniendo una vida útil de cliente mucho más grande, teniendo una retención mucho mayor y consiguiendo que ese cliente se gaste dinero una y otra vez en tu empresa. Y aquí entra el Lifetime Gross Profit, que mide cuánto beneficio bruto genera un cliente a lo largo del tiempo. Entonces, ¿quién puede pagar más por un cliente? Podrá invertir más en anuncios. Si puedes gastar más que tu competencia para adquirir un cliente, siempre ganarás. Si tú consigues que tu cliente compre muchas más veces que tu competencia, te podrás gastar más y por lo tanto le vas a ganar. Entonces, para determinar cuánto puedes pagar en coste de adquisición del cliente sin perder rentabilidad, vamos a simplificarlo con un ratio, que es el Gross Profit CAC, que es lo que te mostraba al principio en esas columnas. No sé si te acuerdas que aquí el Gross Profit CAC te lo mostrábamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Lo que tenemos que ver aquí es esa métrica. Esa métrica lo que es, básicamente, es beneficio bruto por cliente partido del coste de adquisición de cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro aquí? Es que si tu Gross Profit CAC es mayor que 1, ganas dinero por cada cliente y puedes escalar. Si tu Gross Profit es menor que el CAC, es menor que 1, pierdes dinero y necesitarás mejorar esos márgenes o tu ticket medio para poder escalar y para poder ser rentable. Entonces, la fórmula de Gross Profit es ingresos menos costo de los productos vendidos. Y, por ejemplo, si tu precio de venta del producto, tu average order value es 100 euros y tu coste de producto son 40 euros, tienes un gross profit de 60 euros, ¿vale? Y bueno, tu coste de adquisición de cliente, pues el coste de adquisición de cliente que tengas en Meta. Entonces, si tú, por ejemplo, si tu gross profit es de 60 euros y tu coste de adquisición de clientes es de 30, tendrás un gross profit CAC de 2, lo que significa que si 2 es mayor que 1, por lo tanto, ganas dinero con cada cliente y puedes escalar. Si es menor que 1, no puedes escalar, ¿vale? Entonces, súper importante que nos metamos esto en la cabeza. Gross profit CAC mayor que 1, escalamos. Gross profit CAC menor que 1, no escalamos. Y bueno, aquí te dejo básicamente un Excel para calcular tu Gross Profit CAC. Vamos a verlo un poquito en profundidad y os digo, ¿vale? Suponer que tenemos un average order value de 80 euros, ¿vale? Y de esos 80 euros tenemos que pagar 16 euros en IVA, 18,62 en margen, el coste de envío y el packaging. Pues sabemos que de eso tenemos un Gross Profit de 37,52, ¿vale? Si tenemos el Gross Profit de 37,52 y luego tenemos gasto en ads de 1.000 euros, el fee que me paga a mí mi cliente son unos 600 euros al mes, pago de influencers, tenemos un total de gasto de adquisición de 2.000 euros. Si hemos conseguido con esos 2.000 euros 200 clientes, nuestro coste de adquisición de cliente es de 10 euros, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente es lo que hemos visto. Gross profit entre el CAC. Si tenemos un gross profit de 37 euros y un CAC de 10 euros, tendremos, vamos a ampliar esto un poquito, tendremos un gross profit CAC de 3,75. Es decir, por cada euro que invierto en adquirir un cliente, me retorna ese euro y además 2,7528. Esta es la única ecuación que importa para escalar tu tienda online. Con que sea mayor que 1, ganas. Entonces, súper importante, nos metemos esto en la cabeza, lo voy a ampliar aquí. Gross Profit CAC, súper importante. Esto es clave para poder escalar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a darle aquí, atrás. Bueno, da igual. Vamos a volver al documento. Pero bueno, súper importante que se os meta en la cabeza. Gross Profit CAC es la métrica que tenemos que utilizar para poder entender lo que tenemos que pagar por anuncios y si somos rentables con esos anuncios, ¿vale? Porque muchas veces el ROAS engaña. Porque tú puedes tener un ROAS bueno, pero si tienes un margen bajo, al final no va a representar nada ese ROAS, ¿vale? Entonces, súper importante, la métrica de Gross Profit CAC, meteros en la cabeza, es lo que tenemos que utilizar. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Analizar la estructura de testeo y escalado. Entonces, tenemos una fase 1, que va a ser una fase de adquisición, y suponemos que no tenemos ni idea, o no hemos hecho nunca anuncios, o no has sabido cómo escalarlos. Tenemos que tener varias cosas claras, ¿vale? Por un lado, las audiencias, que es a quién nos dirigimos, y por otro lado, las ubicaciones, que son los emplazamientos donde podemos mostrar nuestros anuncios, ya sea pues Instagram, Facebook o Audience Network.
Entonces, a nivel de audiencias, ¿son importantes a la hora de escalar? Por supuesto, ¿vale? Son súper importantes. Entonces, hay que tener en cuenta cuando tengamos histórico y data. Hay que tener en cuenta que cuando tengamos histórico de data, eso pierde importancia. ¿Por qué? Porque Facebook con nosotros ya nos conoce, ya su algoritmo nos conoce, entonces la importancia de las audiencias pierde importancia, ¿vale? Si tenemos histórico de data, nos vamos a ir a broad, ¿vale? Cuando tenemos histórico, nos vamos a broad directamente, que es amplio, que el algoritmo de Facebook elija y nos dé la audiencia que crea en base a su algoritmo y en base a, pues, a todo el testeo y toda la experiencia que ha tenido con nosotros. Si no tenemos historial, pues no vamos a hacer audiencias personalizadas, ¿vale? Entonces, a nivel de ubicaciones, ni te compliques. Yo directamente pondría una audiencia de Advantage Plus, que Meta haga y toque donde crea que tiene que atacar en función del algoritmo de Facebook. Ahí no toquéis si va a ser a Instagram, a Facebook o a Audience Network, porque muchas veces yo lo he tocado y que por Facebook se vende también, y por Audience Network se vende, y por Instagram. Entonces, dejar que esta parte de ubicaciones en Advantage Plus, que Facebook elija. Entonces, bueno, básicamente se ve aquí, ¿vale? A nivel de. No vamos a entrar en el Ads Manager, pero se ve de aquí. Aquí podemos elegir las ubicaciones, ¿vale? Feeds, historias y reels, anuncios, aplicaciones y sitios web. De esta forma es como configuramos, ¿vale? Las plataformas: Facebook, Instagram, Audience Network o Messenger. Os saldrá desde aquí cuando creéis el anuncio. Entonces, ubicaciones de complique directamente. Ahora, vamos a elegir una variable vamos a ver en caso de que cuando no tengas histórico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a elegir una variable sociodemográfica de nuestro cliente. Por ejemplo, zapatos de novia con intereses amplios, ¿vale? Tenemos que tener mínimo 1 millón de personas para esa audiencia. Menos audiencia de 1 millón es una mierda para Meta. Es una mierda para Meta. Entonces, siempre, si no tenemos histórico, vamos a elegir nuestra propia audiencia según intereses. Y, por ejemplo, intereses con zapatos de novia, pero esa audiencia tiene que tener mínimo 1 millón de personas, ¿vale? Entonces, lo primero que hacer va a ser hacer match entre audiencias y anuncios ganadores, ¿vale? Súper, súper importante. Entonces, ya tenemos claro los conceptos de audiencia y los conceptos de ubicaciones. ¿Qué es lo siguiente? ¿Vale? Pues la campaña ABO, que será o según intereses, como hemos dicho aquí, según intereses si no tienes histórico, o según Broad, ¿vale? Según el roadmap que hemos visto arriba. Si tenemos histórico, vamos a ir a Broad. Si no tenemos histórico, vamos a ir a intereses, pero que esos intereses tengan un mínimo de personas, mínimo de 1 millón de personas, porque si no, para Facebook eso no es nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues básicamente con una campaña ABO, ¿vale? Porque va a ser una fase de testeo. Hablábamos de que una fase de testeo siempre se hace con campañas ABO. Entonces, dependiendo de tu inversión diaria, pues elegiremos una opción u otra, ¿vale? Si tienes una inversión diaria de 50 euros, pues vamos a dedicar en ABO 16,66 al conjunto de anuncios y 16,66. Si hacemos esto, pues se redistribuirá exactamente a cada campaña lo que nosotros determinemos, ¿vale? Pues ponte que con una inversión de 50 euros al día, pues va a llegar a conjunto de anuncios 1, 16,76 y a los anuncios 5,5, 5,5, 5,5, ¿vale? Si con una inversión diaria más pequeña, pues le va a llegar muchísimo menos presupuesto a cada anuncio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuanto mayor presupuesto tengamos, más dinero le va a llegar a esos anuncios y la fase de testeo va a tardar mucho menos, ¿vale? Esa fase de testeo va a tardar muchísimo menos. Pero si nuestro presupuesto de inversión diaria es mucho menor, nuestra fase de testeo va a ser mayor porque le va a llegar muy poquito dinero a cada anuncio, ¿vale? Le va a llegar poco dinero al conjunto de anuncios y poco dinero a cada anuncio. Entonces, si tienes mucha pasta, te recomiendo que vayas a varios conjuntos de anuncios, que testes varios ángulos y varios formatos, ¿vale? De golpe, esa fase de testeo ya probamos ángulos y formatos. Pero si no tienes mucho dinero, es lo que hemos visto anteriormente. Vamos a hacer una campaña de testeo ABO, por ejemplo, para la silla gamer, ¿vale? Entonces, lo primero que teníamos que testear, ¿qué iba a ser? ¿Qué es lo que vamos a testear? Vamos a testear los ángulos. Entonces, vamos a hacer una campaña de testeo ABO con un conjunto de anuncios y ese conjunto de anuncios va a tener distintos ángulos, ¿vale? En un solo tipo de formato. Ángulo de Auronplay, ángulo de tecnología y ángulo de salud. Y con esos 10 euros, ahora, en vez de llegarle 1,1, pues le van a llegar 3,33 euros, ¿vale? Le va a llegar algo más para que esa fase de testeo se haga más rápido. Entonces, si no te funciona ninguno, puede haber varias razones por las que no te esté funcionando ese anuncio. Son los primeros anuncios que haces y esto pues son horas de vuelo, ¿vale? Normalmente no te preocupes si los primeros anuncios que haces no te salen bien. Puede ser por eso, porque son los primeros anuncios y no estás acostumbrado a cómo comunicar o cómo tratar esos ángulos, a cómo editar los vídeos y las creatividades.
También el píxel es virgen, entonces si el píxel es nuevo, tiene una fase de aprendizaje que hay que crear marca, ¿no? Y hay que hacer varios impactos. Normalmente, pensar que para que un cliente entre en un proceso de compra necesita mínimo 7 impactos. Entonces no os preocupéis si al principio no saquéis rentabilidad con los anuncios, porque es normal. Si no tenéis un píxel virgen y son vuestros primeros anuncios. Entonces, pero la razón principal es que pruebas muy poco presupuesto y muy poco tiempo, ¿vale? El algoritmo no aprende. Yo he visto muchísimos casos de clientes, de fundadores de tiendas online que hacen anuncios y los cortan al día. Entonces, si el anuncio no ha pasado de esa fase de testeo donde, digamos, esos CPM se regulen y esos CPC se regulen y todo esto, no vamos a conseguir que el algoritmo aprenda y por lo tanto no vamos a saber qué ángulos ganadores tenemos y por lo tanto no vamos a poder escalar. Entonces, súper importante, prueba un presupuesto razonable con el conjunto de anuncios que te he enseñado, ¿vale? Con el tipo de campaña que te he enseñado. Si tienes poco presupuesto, vete a esto. Si tienes más presupuesto, te vas aquí, vamos a aprender más rápido, vamos a saber qué formatos y qué ángulos van a estar funcionando y la fase de testeo se va a pasar antes. Pero si no lo tienes, dedica un presupuesto razonable y no cortes los anuncios al día si no te están funcionando. Deja que el algoritmo aprenda. Entonces, yo siempre recomiendo el mismo formato para esta primera campaña y empezar con un formato vídeo, ¿vale? Si vamos a empezar, yo siempre recomiendo que empecemos con el mismo formato de campaña y empezar en vídeo. ¿Por qué? Pues porque al final el vídeo conecta de una forma más profunda con la audiencia, ¿vale? No es lo mismo poner una imagen que yo pueda hacer un vídeo de 20 segundos. En ese vídeo de 20 segundos te voy a poder mostrar mi propuesta de valor muchísimo mejor que lo que te podría mostrar en una imagen. Entonces, si tienes pasta para invertir, por ejemplo, 50 euros al día, vamos a usar otra estructura que es lo que hemos visto pues aquí arriba, ¿vale? Con una estructura de 50 euros al día, vamos a utilizar una campaña AO, pero ya vemos que a esa campaña AO pues están llegando a cada conjunto de anuncios 16 euros y a cada anuncio le está llegando 5,5. Por lo tanto, está perfecto esto porque vamos a tener una fase de testeo mucho más corta y vamos a poder testear pues, todos esos ángulos y formatos muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué presupuesto ideal invertir? ¿Cuál es lo perfecto? Yo te voy a decir lo que es lo perfecto. Lo ideal para salir de la fase de aprendizaje antes de lo posible es multiplicar por 5 tu coste por adquisición objetivo. Es decir, si tu coste por adquisición objetivo es de 20 euros, tu presupuesto diario ideal sería 5 por 20, es decir, sería 100 euros al día. Esto es lo ideal, ¿eh? Si no tienes pasta, no pasa nada, simplemente la fase de aprendizaje será mucho más larga, con una toma de decisiones más lenta, pero no pasa nada, tendremos más tiempo, ¿vale? Pero bueno, básicamente te dejo esta información para saber qué presupuesto deberías de invertir. Entonces, para tomar una decisión de si un anuncio está funcionando o no, hay dos cosas. O que hayan pasado 48 y 72 horas, ¿vale? En el caso de pues, anuncios que tenemos pues, buen presupuesto, 48 o 72 horas, o que hayan tenido 5.000 impresiones. Si hemos pasado 48 o 72 horas porque hemos invertido mucho presupuesto o tenemos 5.000 impresiones, vamos a poder pasar pues, esa primera fase de testeo. Y bueno, ten en cuenta cómo funciona el CPA de Meta, ¿vale? Nosotros tenemos una fase de aprendizaje en el cual el CPA va subiendo, va bajando y luego poco a poco ese CPA se va estabilizando conforme van pasando los días, ¿vale? Entonces siempre tienes que tener en cuenta que al principio el CPA te va a subir mucho, te va a bajar un montón y luego poco a poco, conforme vayan pasando los días, ese coste por adquisición se va a estabilizar, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al checklist antes de escalar, ¿vale? Básicamente hemos visto un poquito pues, todo el tema de la fase de testeo, ¿no? Pero tenemos que ver cómo se puede escalar. Hay dos formas de escalar actualmente. Se puede escalar horizontalmente, que significa aumentar estructura, aumentar ángulos, formatos y audiencias. Y se puede escalar verticalmente, que significa simplemente subir el presupuesto que ya tenía. Es decir, tenía un conjunto de anuncios, tengo un anuncio ganador, pues voy a hacer una campaña de escalado vertical en el cual voy a coger solamente una campaña con un conjunto de anuncios y un anuncio ganador y le voy a aumentar el presupuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes aumentar el presupuesto sin que se me caiga el ROAS o aumente el CPA, ¿vale? ¿Qué ocurre? Muchas veces me llegan clientes, nos llega un anuncio ganador, hemos conseguido ese anuncio ganador y de repente estamos consiguiendo un CPA súper bueno, buen ROAS, buen Gross Profit CAC y nos llega un cliente y dice, buah, quiero subir el presupuesto 500 euros al día. No se puede hacer eso, ¿vale? El presupuesto hay que subirlo o por 2 en una semana o máximo un 15%, entre el 15 y el 20% cada día, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que ver que los anuncios y como Facebook muestra esos anuncios a gente interesada es como una sandía con pepitas, ¿vale?
lo que va a pasar es que al principio el algoritmo siempre te va a enseñar a esos primeros anuncios a personas que tienen mucho interés por lo que vendes y son más propensas a realizar una compra, ¿vale? Entonces, aquí tu ROAS va a estar muy bien. Aquí tu ROAS va a estar muy bien. Pero ¿qué pasa? Que si aumentamos súper rápido el presupuesto, nuestro ROAS va a bajar. ¿Por qué? Porque conforme avanza el presupuesto, digamos que hay menos personas que estén interesadas en tu anuncio, porque ya Facebook te ha mostrado a las primeras que estaban más interesadas, luego irá viendo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el ROAS se te desploma. Aquí el ROAS se te desploma y el coste por adquisición de clientes pues aumenta. Entonces, conforme voy avanzando, mi ROAS va a bajar porque Meta mostrará a gente que tiene menos intereses en mis productos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es estar siempre en esta parte, en este circulito de aquí, y estar constantemente consiguiendo que Meta muestre mis anuncios a este segmento de clientes que están altamente interesados, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues para conseguir estar en ese punto y conseguir un buen escalado horizontal, siempre del escalado vertical, obviamente, tenemos que grabar muchísimos anuncios, ¿vale? Tenemos que estar constantemente grabando anuncios. Por eso es tan importante lo que te estaba comentando al principio, ¿vale? Lo que te estaba comentando en esta parte, en la parte de creatividades, que estaba por aquí, a ver, ¿por dónde estaba? En la parte de creatividades, que teníamos esto, ¿vale? Este documento, tenemos que estar constantemente probando distintos ángulos y probando distintos formatos para poder escalar, porque tenemos que estar siempre en la parte de aquí, donde hay mucha gente con intereses. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues estando constantemente lanzando nuevas creatividades y nuevos anuncios y todo el rato haciendo fases de testeo y escalado. Entonces, ¿cuándo saber si subir presupuesto? Pues tenemos que tener 5 días de performance consistente. Dos opciones, más o menos 10% de CPA objetivo, es decir, si tenemos un coste por adquisición objetivo de 20 euros, podremos subir ese presupuesto si ese CPA se mantiene entre 18 y 22 euros durante 5 días, o más o menos 15% del ROAS objetivo. Tenemos un ROAS objetivo X, pues si está fluctuando en más o menos 15% durante 5 días, sabemos que podemos subir ese presupuesto. Ya está en una fase de poder escalar. Entonces, fase de adquisición y escalado vertical. El escalado vertical siempre significa subir presupuesto, ya que tienes en la misma campaña o adset lo que te haya funcionado, ¿vale? Entonces, el límite va a ser subir máximo un 20% al día de presupuesto, ¿vale? Subir un máximo por 2 semanas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo era esto. Teníamos una campaña de testeo, ¿vale? Hemos probado solamente un conjunto de anuncios y de ese conjunto de anuncios hemos sacado que el ángulo ganador es el ángulo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese ángulo ganador? Vamos a hacer una nueva campaña, que va a ser una campaña de escalado también ABO, ¿vale? Va a ser una campaña ABO en la cual vamos a escalar verticalmente ese anuncio. Vamos a coger esta campaña con este ángulo y lo vamos a convertir, esa campaña de testeo la vamos a convertir en una campaña de escalado vertical, donde va a haber una campaña con un conjunto de anuncios y ese ángulo ganador. ¿Y qué vamos a hacer también? Lo que vamos a hacer es, aparte, ya hemos testeado, ¿no? Hemos testeado el ángulo 2 y el ángulo 3 que no han funcionado, pero el ángulo 1 sí. Entonces el ángulo 1 lo metemos a una campaña de escalado vertical, ¿vale? Que será una campaña con un conjunto de anuncios y ese ángulo ganador, donde aumentaremos ese presupuesto. Y luego, además, como tenemos que seguir testeando, ¿por qué tenemos que seguir testeando? Porque siempre tenemos que estar aquí, ¿vale? Siempre tenemos que estar en esta zona. Haremos una nueva campaña de testeo ABO con un conjunto de anuncios y 3 ángulos nuevos. Ahora lo que vamos a probar es el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6, ¿vale? Así es como funciona una escalada de campaña, o sea, una campaña de escalado vertical. Teníamos una fase de testeo, hemos probado un conjunto de anuncios con 3 ángulos, el ángulo ganador lo metemos a una campaña de escalado vertical, con una campaña, un conjunto de anuncios y ese ángulo ganador, y vamos a crear una nueva campaña de testeo ABO en fase 1, donde vamos a meter un conjunto de anuncios con el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6, ¿vale? Entonces, fase de adquisición y escalado horizontal. ¿Cómo vamos a hacer una fase de escalado horizontal? ¿Vale? Supongamos ya que tenemos, vale, estamos aquí, ¿vale? Porque hemos tenido ya esa campaña de escalado vertical. Tenemos el anuncio ganador 1, ¿vale? Que está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una campaña de testeo ABO en fase 1, ¿vale? Donde vamos a testear el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6, que es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? De esta campaña de testeo, lo que hemos conseguido es que tenemos otro ángulo ganador, que es el ángulo 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese ángulo 5? Lo que vamos a hacer es, pues lo mismo que hemos visto al principio, una campaña de escalado vertical con ese ángulo 5. Campaña, conjunto de anuncios y ángulo 5, ¿vale? ¿Y qué pasará? Pues que estos dos ángulos ganadores nos los vamos a llevar a un escalado horizontal, ¿vale? Donde vamos a hacer
una campaña de Advantage Plus a intereses y audiencia broad, donde vamos a meter esos conjuntos de anuncios ganadores, ¿vale? Con campaña de escalado 1, ángulo ganador 1. Campaña de escalado 2, ángulo ganador 2, ¿vale? Y luego, ¿qué haremos también? Pues lo que hemos hecho antes. Si tenemos, hemos hecho esta campaña de testeo, hemos sacado una campaña de escalado vertical, pues haremos otra campaña de testeo, ¿vale? Donde vamos a probar los ángulos 7, 8 y 9. Probamos esos ángulos y el ángulo ganador es el 9, pues lo que haremos es meterlo a una campaña de escalado vertical, ¿vale? Y también lo meteremos dentro de esa campaña de Advantage Plus a broad, a intereses y audiencias, ¿vale? Entonces, que no sé si ha quedado muy claro esto, ¿vale? Teníamos una campaña de escalado horizontal, ¿vale? Que era la primera, que la tenemos aquí. Luego hemos hecho una otra campaña de testeo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la campaña de escalado vertical, la vamos a meter a una audiencia, a otra campaña de escalado horizontal de Advantage Plus. Probamos el 1, el ángulo ganador 1, luego campaña de testeo, campaña vertical, campaña de escalado horizontal, la metemos aquí. Luego, otra campaña de testeo, gana del ángulo 1, campaña de escalado vertical y la vamos a meter también en una campaña de escalado horizontal, ¿vale? Siempre es súper importante llevar esa estructura. Hacemos una fase de testeo, escalamos verticalmente, llevamos ese anuncio de ángulo ganador a una campaña horizontal Advantage Plus y cada vez hacemos eso con cada fase, ¿vale? Y así es como se escala horizontalmente. Así es como se escala horizontalmente. Entonces, vale, ahora pasamos a la fase de retargeting. Vamos a pasar a la fase de retargeting. ¿Qué es el retargeting? Pues básicamente va a ser gente que ha entrado en nuestro funnel, ¿vale? Que ha entrado en que ha visto nuestra web, que ha añadido a carrito, que ha añadido a checkout. Vamos a hacerle campañas a esas audiencias que ya nos conocen, que no es la primera vez que nos ven. Entonces el retargeting ya se hace a tráfico caliente, que es gente que nos conoce, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el retargeting, los anuncios de retargeting lo vamos a hacer exactamente igual que lo que os hemos enseñado, con campañas de testeo, que serán campañas de testeo ABO, y luego con campañas de escalado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, las audiencias personalizadas serán audiencias, por ejemplo, de 90 días que ha visto nuestro contenido, 90 días que ha añadido a carrito, 90 días que ha añadido a checkout o 90 días que ha comprado, ¿vale? Entonces tendremos, pues, por ejemplo, una ventana muy amplia, tenemos que tener una ventana muy amplia y poco a poco vamos reduciendo esa ventana, ¿vale? En función, pues, de las personas que tengamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las campañas de testeo? Pues las vamos a hacer exactamente igual que las campañas de testeo normales que hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia? Es que los ángulos que nosotros hacíamos antes a nivel de tocar esos problemas que tiene el cliente o esa propuesta de valor, los ángulos que vamos a tratar son las objeciones, ¿vale? Una objeción de si el envío va a ser gratuito, tema de devoluciones, flash sale, cosas así, lo podemos tocar para testear distintos ángulos. Entonces, si tenemos mucho presupuesto, vamos a hacer varios conjuntos de anuncios, vamos a probar distintas objeciones y distintos formatos. Si no tenemos mucha pasta, pues directamente nos iremos a una campaña con un conjunto de anuncios y tocando pues 3 objeciones, por ejemplo, 2 objeciones. Y bueno, el retargeting escalonado lo dejo por aquí. Tampoco voy a hablar mucho en profundidad, pero bueno, básicamente para empresas ya que tienen muchísimas ventas, que entiendo que no estarás en este caso si estás viendo este vídeo. Y bueno, básicamente es un retargeting escalonado, ¿vale? Que no se le va a mostrar a todos, sino que en función de la acción que haya hecho, por ejemplo, 30 días view content le vamos a enseñar producto, 15 días add to cart le vamos a enseñar reviews más unboxing o 7 días checkout, vamos a hacer un descuento flash, ¿vale? Esto es mucho más avanzado y bueno, si estás en este punto directamente te recomiendo que entres a agencia porque lo hacemos nosotros. Pero bueno, básicamente retargeting escalonado significa hacer anuncios personalizados en base a lo que ha hecho cada audiencia personalizada, cada acción que ha tomado dentro de tu web, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente aparte de las campañas de retargeting, campañas que podemos ver, pues una campaña de catálogo, ¿vale? Una campaña de catálogo siempre la recomiendo si tienes más de 15 productos porque sirve como escaparate, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tienes más de 15 productos, te recomiendo que hagas campañas de bestseller, ¿vale? De productos ganadores y también campañas de catálogo, son las dos cosas que yo haría. Y luego, pues bueno, campañas de bestseller me centraría en pues lo que hemos visto, ¿vale? 3, 4 productos ganadores y hacer pues esas creatividades de esos anuncios con todo lo que hemos visto anteriormente. Y luego campañas de catálogo es simplemente pues mostrar ese escaparate con esos productos que tienes. Y son para empresas que tienen más de 15 productos. Luego también tenemos otro tipo de campañas que son muy interesantes y son las campañas de captación de leads, ¿vale? Que bueno, básicamente, esto es gente que puede llegar a estar interesada, pero no tiene esa acción de compra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Recomiendo esto al principio, sí que lo recomiendo. Si tienes pasta, lo recomiendo 100%. ¿Por qué? Porque al final, si tienes una buena estructura web, con una buena conversión, con un buen email marketing, con un pop-up que capture mínimo el 6-10% de tráfico, nos va a venir muy bien estas campañas de leads, porque hay gente que a lo mejor no está todavía preparada, pero con el impacto que nosotros le vayamos haciendo con email marketing,
pues va a acabar estando preparada para comprar y nos va a salir súper bien el ROAS, ¿vale? Vamos a poder tener ROAS muy altos. Hemos visto con campañas de lead ROAS súper, súper altos. Bueno, ahora, importante, roadmap final. ¿Qué hacer según tu tienda online? Si tienes un listing de 1 a 5 productos, vamos a hacer productos individualmente, ¿vale? Vamos a hacer creatividades en función de cada producto. Como hemos visto, fase de testeo, fase de escalado, probando distintos ángulos, distintos formatos, distintas audiencias. Si tenemos más de 15 productos, vamos a hacer una campaña de catálogo y una campaña de bestsellers, que las creatividades serán igual que en tiendas que tienen aún de 1 a 5 productos, ¿vale? Sacaremos los bestsellers con 4 productos ganadores y haremos igual las creatividades. Si nuestro precio de producto es mayor de 100 euros, significa que nuestra compra es mucho más consciente, por lo tanto vamos a tener que hacer una campaña de leads y vamos a tener que calentar a esos leads, ¿vale? Eso solemos hacerlo con correo electrónico. Implementamos un buen sistema de email marketing con un buen pago que convierta y a la gente que esté interesada, que te va a dejar el correo, lo vas a ir calentando para que vayan entrando en ese proceso de compra. Además, también necesitaremos hacer campañas de retargeting, ¿vale? Solucionando objeciones más prueba social. La gente que no ha comprado pero que ha entrado en nuestro funnel, le vamos a hacer una campaña de retargeting solucionando objeciones y prueba social. Si tu valor medio de pedido es menor de 100 euros, significará que la compra es más impulsiva, que menos consciente y por lo tanto vamos a ir a compras y nos lo vamos a llevar a landing de producto, ¿vale? Luego, según el presupuesto, si tienes menos de 100 euros al día, vamos a hacer una campaña ABO testeando intereses y bestsellers. Si tu presupuesto es mayor a 100 euros al día, vamos a ir directamente a Broad, ¿vale? Ten en cuenta, importante esto, los intereses siempre que hayan más de 1 millón de personas, que es lo que habíamos visto antes, ¿vale? Lo habíamos visto aquí. Súper importante, acuérdate aquí que hablábamos de audiencias y ubicaciones. Entonces, si tu audiencia, si no tienes histórico, te vas a ir a una audiencia con intereses personalizados y si tienes histórico, te vas a ir directamente a Broad y que el algoritmo de Facebook elija, ¿vale? Luego, bueno, básicamente presupuesto menos de 100 euros, hago testeando interés y bestsellers, con más de 100 euros iremos a Broad. Y según tu data, según tu histórico, si tenemos menos de 300 conversiones, intereses, si tenemos más de 300 conversiones con histórico, vamos a ir a Broad. Entonces, bueno, ya con esto tenemos todo preparado, toda esa ruta, ¿vale? Toda esa ruta que hemos seguido para poder entender cómo funciona Meta Ads y cómo tenemos que preparar todos esos creativos y hacer esa fase de testeo y escalado para poder de forma razonable ser rentables. Así que bueno, básicamente, vuelvo a repetirte, si quieres acceso a este documento donde te explico paso a paso cómo generar dinero con Meta Ads, si quieres mi checklist de conversión, mi calculadora de conversión de e-commerce, mis plantillas premium que uso con todos mis clientes a nivel Shopify y mis custom liquid para mejorar su conversión, más un tutorial completo de email marketing donde explico flujos, campañas, pop-ups y todo lo que necesitas saber para poder llegar mínimo a un 40% de facturación atribuido a email marketing. Y demás documentos que no te voy a decir ahora mismo cuáles son, pero si quieres entra y lo verás, hay más sorpresas dentro. En la descripción del vídeo te dejo el link de acceso a mi landing, solicitas acceso, respondes un par de preguntas y listo. Pero bueno, básicamente decirte que si quieres velocidad y lo que quieres es pues hacer las cosas mucho más rápido y escalar muchísimo más rápido, yo te voy a dejar aquí también abajo la landing de mi calendario, agendas una llamada y vemos si os podemos ayudar, ¿vale? Nosotros somos especialistas en ayudar a e-commerce a escalar esos 50.000 euros de facturación de forma recurrente a través de 3 pilares básicos que son mejorar la tasa de conversión, lanzar publicidad con Meta Ads y un email marketing que conecte con la audiencia y que nos haga que compren una y otra vez. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.